Voy a empezar con una pequeña introducción para fortalecer los conocimientos que ya tenemos, pero que son esenciales y otros que vamos a adquirir rápidamente en estos 5 minutos a través de este video. Entonces, por favor, pongan atención. Base de datos. ¿Qué es y para qué se utiliza? Una base de datos se puede decir donde se almacena un conjunto de informaciones o datos que pueden estar categorizados en distintas maneras, pero que comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación para ser ordenados y clasificados entre sí. Una biblioteca puede considerarse una base de datos por su gran mayoría de informaciones que contiene en distintos libros o documentos. Las bases de datos en el mundo digital son importantes para nuestro software o programas, ya que un programa necesita almacenar datos para realizar procesos como consulta de informaciones para nuestros usuarios o clientes. Como de la misma manera, consultamos la biblioteca para hacer algún tipo de estudio en una materia específica, o cuando usamos nuestros dispositivos inteligentes para consultar algún tipo de información por un buscador web como Google. Aunque las bases de datos puedan contener muchos tipos de informaciones, algunos de ellos se encuentran protegidos por leyes de varios países para proteger datos privados y que no sean manipulados por ninguna persona o empresa para su beneficio propio, sin haber consultado o tener un permiso por el usuario o cliente. Clasificación de las bases de datos. Las bases de datos pueden clasificarse de varias maneras, de acuerdo al contexto que se esté manejando. Se puede clasificar de distintas maneras, pero por ahora solo vamos a mencionar dos tipos de bases de datos que son estáticas y dinámicas. Las bases de datos estáticas son bases de datos únicamente de lectura, utilizadas solo para almacenar o consultar datos. Se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de datos almacenados o a través del tiempo de un negocio o empresa. Se puede decir para hacer un análisis de un sistema de negocio y así crear una estrategia de marketing y así tomar una mejor decisión. Las bases de datos dinámicas son bases de datos donde la información almacenada se puede modificar con el tiempo, permitiendo operaciones como nueva actualización, borrado y edición de datos nuevos, además de las operaciones fundamentales de consultas. Puede ser la base de datos de un supermercado, ya que por los precios de sus productos pueden variar o cambiar. Modelo de las bases de datos. Además de la clasificación por la función de las bases de datos, estas también se pueden clasificar de acuerdo a su modelo de administración. Un modelo de datos es básicamente una descripción de algo conocido como contenedor o bandeja de datos. Se puede decir algo donde se guarda la información. Los modelos de datos no son cosas físicas, son abstracciones que permiten la implementación de un sistema eficiente de base de datos. Por lo general, se refiere a los algoritmos y conceptos matemáticos. Existen varios modelos de base de datos, pero por ahora solo te vamos a mencionar 3 modelos diferentes. Base de datos jerárquicas. En este modelo, los datos se organizan en forma de árbol, en donde un nodo, es decir, una raíz, es el padre de las informaciones, donde puede tener varios hijos que contengan informaciones adicionales de la raíz o del padre. Por ejemplo, las figuras, que es el padre, y sus hijos son el rectángulo, triángulo o el círculo. Pero estas 3 figuras que te mencionamos son los hijos del padre llamado figura. Base de datos de red o de redes. En este modelo es un poco diferente al anterior, solo que su diferencia es que podemos hacer que el nodo o raíz pueda tener varios padres, ya que es una posibilidad no permitida para el modelo jerárquico. Fue una gran mejora con el respecto al modelo jerárquico. Base de datos relacionales. En este modelo, los datos tienen relación con otros datos, es decir,
pueden tener algún tipo de conexión o vínculo con otra categoría de datos. Por ejemplo, tenemos un sistema de datos para un supermercado y debemos clasificar. Papito, tú me quedas quieto. Que son dispositivos inteligentes y tienen algún tipo de relación con esa categoría. Listo. Profe, yo casi no entendí. A ver, ¿qué no entendiste? Pues el tema es que se escuchaba como entrecortado. Bueno, entonces, si quieres, volvemos a colocarlo, porque ¿qué necesito? Con un solo micrófono que esté abierto, voy a cerrar también el mío y vuelvo a reproducirlo. ¿Listo? Entonces, ojo con ello. Profe, ¿y si mejor nos explica? Dime. ¿Y si mejor nos explicas tú? Bueno, Es que de verdad no entiendo. Yo con los videos no funciona. entonces les voy a explicar. ¿No? Les voy a explicar básicamente lo que nos habla el video. Entonces nos dice que es una base de datos. Entonces, ese tema sí ya lo manejamos nosotros. Entonces, alguien que me diga qué es una base de datos. Almacenar y organizar información. ¿Sí? Administrar la información de la empresa y administrar la información de los empleados. Correcto. ¿Cuándo Me quitó la palabra. le hace falta esa definición de lo que ha hablado Caterini y de lo que ha hablado Lozano? En El orden en que va. El orden en que va, muy bien, Jason. ¿Qué más? Y yo, Piratoa. Ah, pirata. fue pirata. Ah, bueno. ¿Qué más? El concepto básico, ¿no? El De cada... Almacenar información sin que y cada a las cliente, demás ¿no, profe? personas. Espérame, Jason, almacenar información sin qué. Entonces, espérame porque yo aquí voy anotando. Todo eso son participaciones. Entonces, ha participado aquí entonces, ahorita vamos con toda la parte informática. Que son diferentes partes que se guardan en una sola base de datos. Son diferentes partes que se guardan en una sola base de datos. Se almacena toda la información de una sola personas. Son los datos que representan la empresa, profe. Son los datos que representan la empresa. Bueno, sí, en parte sí. Es una parte... Las profe, los empleados y todo eso. Es una parte fundamental de la empresa. Es una que parte. debe tener esa empresa. Exacto. Entonces, espérenme, va aquí Piratoa, va Juan David Rodríguez, va la señorita Higuera, va el señor Jiménez, va la señorita Lozano participando. Yo también participé. ¿Quién? Yo también, Catherine. profe. Caterín. No, yo intenté. Yo intenté, igual Alejandro. Bueno, no importa, bien vale. No, pero los intentos no valen. Las bases de datos decimos que son una colección de información. Ellos la catalogan como datos, pero pues la palabra datos queda como redundante. Entonces, es la compilación de datos, de información que se puede utilizar de primera mano en cualquier momento. Las bases de datos se caracterizan por utilizar relaciones. ¿Y qué es una relación? Es utilizar diferentes tablas unidas entre sí por algo denominado clave principal, ¿cierto? Entonces, clave principal.
Otra parte importante que nos habla a nosotros el video es que tenemos diferentes tipos de bases de datos, así como lo están viendo ustedes en el gráfico, diferentes tipos de bases de datos elaboradas como en programas como MySQL, Oracle o SQL Server. Además, las bases de datos nos dicen a nosotros también que son se pueden utilizar en cualquier tipo o campo en el cual se necesiten. Las bases de datos no son explícitas de una sola actividad, se pueden utilizar donde yo quiera y cuando yo quiera, ¿sí? Las bases de datos también son supremamente importantes en la medida de que se pueden reproducir y almacenar tanto en computadores personales como en servidores, ¿sí? Generalmente el uso de las bases de datos se dan en las empresas, ya que si tienen sucursales o algo, es importante centralizar la información, pero a la vez que esté desplegada para utilizarla en cualquier parte, cualquier tipo que pertenezca a la gente, a la empresa. Entonces, es un mecanismo que podríamos decir que es multidireccional. Las alimentan y ellas después van a alimentar a otras personas para que sea aprovechada su información. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro el concepto de base de datos? Sí, señor. Listo, entonces continúo. También nos decían aquí algo importante, es que las bases de datos se clasifican en diferente tipo de bases de datos. Por ejemplo, las estáticas. Las estáticas son las bases de datos que su información no va a cambiar. Por ejemplo, si creamos las bases de datos, un ejemplo, Wikipedia. Wikipedia es una base de datos estática. ¿Por qué? Porque si usted va a consultar, usted escribe Grito de Independencia Colombia. Entonces le va a salir el 20 de julio de 1810, bla, 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 la carreta, las imágenes, todo lo relacionado con el 20 de julio de 1810, que es el Grito de Independencia de Colombia. Eso lo consultó usted hoy. Si usted vuelve a consultarlo mañana, o pasado mañana, o dentro de un mes, o dentro de un año, le va a salir esa información. ¿Por qué? Porque es una información que no varía con el tiempo. Es una información... Profe, pero digamos en Wikipedia, uno ahí en la parte de arriba dice editar y uno puede cambiar las palabras. O sea, digamos, si dice 18, uno puede poner 20 y se queda así. Claro, o sea, que ya se pueda manipular es diferente, pero que la información cambie no va a cambiar, mami, porque tú sabes que el grito de independencia de Colombia fue en el año 1800, el 10 de julio, el 20 de julio de 1810, y esa fecha la conoce todo mundo, y de ahí no la vamos a poder cambiar nunca. Que ya haya bases de datos que estén mal elaboradas y que permitan el cambio o manipulación de la información es diferente, pero las bases estáticas bien elaboradas no permiten el cambio. Por ejemplo, si ella estuviera bien elaborada, le permite a uno únicamente consultar, descargar las imágenes, copiar la información para utilizarla, no cambiarle, así como tú dices, cambiar por decir algo el número, ¿sí? A lo que me refiero es que en las bases de datos estáticas la información permanece en el tiempo y no es, y es una información que no se va a cambiar porque ya se conoce su origen. Diferente a las bases de datos dinámicas, que una base de datos dinámica
sí cambia y varía con el tiempo. ¿Por qué? Las bases de datos dinámicas son explícitas en su gran mayoría para las empresas. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que, por ejemplo, un empleado ingresó el 20 de abril del 2020, inició en el cargo de impulsadora, dio la dirección de la casa, en ese entonces vivía en el Tunal, y resulta que hoy 27 de abril me cambia y me dice que ya no vive en el Tunal, sino que vive en Suba, y que ya no es impulsadora, sino que ya es vendedora de planta. Entonces, cuando yo vaya a consultar la base de datos, Caterina Higuera, venga, ¿cómo así que vendedora de planta? Si ella era impulsadora, ¿cómo así que vendedora de planta? Es porque la información ha cambiado y está, y se debe, las bases de datos dinámicas se deben actualizar periódicamente, ¿sí? La información con el tiempo va cambiando. Primero estaba en el Tunal y resulta que ahora vive en Suba. ¿Por qué? Por cuestiones de la vida se tuvo que ir para Suba. Entonces no puede permanecer en la base de datos la dirección donde yo, cuando yo la contraté, debe estar ahí. No, esa es dinámica, esa es susceptible de cambios. Entonces, así es que funcionan las bases dinámicas. Se pueden cambiar, se pueden actualizar, se pueden borrar, ¿sí? Dependiendo lo que se vaya a hacer. Eso es una base de datos dinámica en relación con una estática. Ahora sí entienden las dos diferencias. Sí, señor. Sí, señor. Ok, Camila ya, listo. Cristian. Piratova. Sí, señor. Ok. ¿Angélica se conectó? No. ¿Angélica se conectó? No, no se conectó. No, señor. Ok. Bueno. Entonces, esa es la gran diferencia. Luego, en el video también nos hablan de los modelos de bases de datos, ¿sí? Y decimos que los modelos en las bases de datos tienen que ser modelos, primero que todo, seguros, pero más que todo, relacionales, ¿sí? Deben ser modelos en los cuales sean asequibles al público. Y cuando hablamos de asequibles al público, no estamos hablando de precio, de valor monetario, estamos hablando a nivel de valor de información, que un usuario tenga la posibilidad de consultar y la consulta sea fácil, que no sea complicada. También nos habla a nosotros que existen diferentes tipos de modelos de datos, de bases de datos, y el más utilizado es el modelo entidad-relación. Y el modelo entidad-relación consiste en que para un individuo puede haber un solo, o para una entidad puede haber un solo dato, como puede haber muchos, o para muchos datos puede haber un solo individuo. Eso es lo que nos quiere decir. También nos habla de las bases de datos jerárquicas. Las bases de datos jerárquicas se caracterizan porque tienen una cabeza principal y de ahí se empiezan a desglosar diferentes tipos de niveles con una jerarquía específica. Además,
cuando hablamos de bases de datos jerárquicas, estamos indicando que existe una cabeza principal que las lidera, las organiza y es el que controla todo. Aparte de eso, también hablamos de hablamos de otra parte que son las bases de datos en red. Y las bases de datos en red quiere decir que a ella pueden acceder muchas personas bajo un tipo de niveles que tienen acceso. Por ejemplo, en el cuadro que estamos viendo en este momento, que es de solo punticos azules, vemos que hay uno grande. De ese grande se desprenden 3 medianos y de cada mediano se desprenden 3 más pequeños. Y de esos más pequeños se desprenden 3 más pequeñitos. Eso quiere decir que todos ellos pueden tener acceso al principal, o sea, a este que voy a señalarles aquí, a este. Este puede acceder acá siempre y cuando pase primero acá, luego pase acá y luego pase acá. Todo tiene un orden para poder realizar las cosas. ¿Listo? Entonces, para que tengan presente esa parte. ¿Qué más nos hablaba el video, aparte de las bases de datos en red? Y de la parte jerárquica. Ya hasta ahí estaríamos teniendo todo lo relacionado con nuestras bases de datos. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a continuar con algo supremamente importante que necesito que veamos. Y es el sistema de bases de datos frente a los sistemas de archivos. ¿Sí? Entonces, en este momento, decimos que con la llegada de los sistemas de gestiones de bases de datos, el SGBD, que yo ya lo había explicado en clase, las empresas normalmente almacenaban la información usando sistemas de archivos, pero mantener la información allí no es lo más adecuado, ya que tiene una serie de inconvenientes importantes. El primero, la redundancia de información. La información generalmente debe ser una sola, ¿sí? Una sola. No debe existir como muchas veces nos pasa en el computador, que me mandan a hacer la tarea de biología sobre la célula y entonces en un archivo tengo que la célula, en otro archivo tengo que la función de la célula, en otro archivo tengo las partes de la célula, en otro archivo tengo los tipos de célula. Y entonces cuando me dice el profesor, envíeme la información de la célula, todo está totalmente dividido y lo peor, muchas veces los archivos son repetidos con la misma información. Eso es lo que se quiere evitar en las bases de datos y a eso se le llama redundancia de información, ¿sí? Entonces, además que cuando usted reduce la redundancia de información, está ampliando la vida útil de su disco duro, aparte el tamaño del disco duro. Entonces, eso es supremamente importante para que lo sepamos manejar. Otra parte es la dificultad en el acceso de los datos. En el sistema de archivos, la obtención, consulta y modificación de los datos se realiza de manera poco práctica y eficiente y se dificulta más a medida que crece la información. Los sistemas de bases de datos poseen mecanismos para realizar consultas para extraer la información
como ésta sea requerida y de manera rápida. ¿Qué sucede? En los sistemas de archivo, digamos, en las empresas grandes, necesito el informe financiero del año 2014. Imagínese ir al archivo, buscar el año y aparte de eso ir a buscar informe por informe cuál es el que se necesita. Cambio en una base de datos, entro al módulo financiero, digo resumen del estado financiero, digito la fecha del 2014, inmediatamente me lo va a entregar. ¿Cuánto me demoré en eso? No me demoré más de 2 minutos solicitándole a la base de datos el archivo. Mientras que si fuera a mano en un sistema de archivos convencional, allá con carpeticas y todo, me tardaría, porque fuera ordenado y yo supiera dónde está, me tardaría por lo menos entre 30 minutos, 1 hora en obtenerlo. Aquí con las bases de datos no. Otra parte son los problemas de seguridad. En los sistemas de bases de datos se pueden definir los usuarios que tienen autorización para acceder a la información, mientras que en un sistema de archivos no. Un sistema de archivos está abierto. Por más restricciones que digan, no, es que allá solamente va a entrar. No. ¿Sí? Cualquier persona puede llevarse una carpeta de un sistema de archivos, mientras que llevarse una base de datos es complicado. ¿Por qué? Porque cuando se crea la base de datos se definen prioridades y las prioridades son administrador, que tiene el acceso a todo, o sea, la puede copiar, la puede borrar, puede hacer lo que quiera con la base de datos, ¿sí? Y la parte de usuarios. La parte de usuarios restringe mucho el acceso a la base de datos. Entonces, en los permisos de usuario, yo puedo decir que puede que modificar información y puede consultarlo. Entonces, esos son los 2 permisos que le puedo dar. También le podría dar servicio, otros permisos como de imprimirla, copiarla, pero pues la idea es de que si es una base de datos donde tiene información importante de una empresa, pues yo no la voy a permitir que cualquiera me la copie. No. Entonces, copias únicamente restringidas. Eso se hace a partir de los permisos de las bases de datos y elimina los problemas de seguridad. Otra cosa son los problemas de integridad. Los valores de los datos almacenados en la base de datos deben satisfacer ciertas restricciones de consistencia. La información no se puede perder o sufrir cambios que le hagan perder coherencia, ¿sí? Por ejemplo, lo veíamos la última vez que les estaba explicando cómo crear la base de datos en Access, cuando se presentaron diferentes problemas porque estaba mal definida cómo se iba a digitar la fecha. Cuando los números el número telefónico también. Entonces, en la base de datos, cuando uno la crea, debe estar seguro de las restricciones que le va a colocar en el momento en que está creando los datos. Si le dice requerido, es que hasta que no se digite ese dato, no va a pasar o no va a permitir a seguir adelante con el llenado de la base de datos, ¿sí? Eso es un problema de integridad. Entonces, hay que solucionarlo. Otra parte es la dificultad en el acceso concurrente. ¿Qué significa acceso concurrente? Significa que varios usuarios puedan acceder a la información al mismo tiempo y desde diferentes lugares. Una base de datos tiene que estar programada para que cualquier persona que quiera acceder a ellas desde cualquier punto lo pueda hacer. Si no es así, quiere decir que tenemos un problema de dificultad de acceso concurrente. Por ejemplo, miremos Wikipedia. Yo podría estar consultando aquí
cuál es todo lo relacionado con la independencia de Colombia. De repente, Alejandro le dio también por consultarlo y entró. Si esa base de datos no estuviera elaborada para permitir el acceso, diríamos que Alejandro no podría entrar. Le saldría un mensaje o se quedaría ahí en un loop la ruedita girando, pensando. No, cambio cuando la base de datos es concurrente, yo puedo estar trabajando y entra Alejandro y es más, ni yo me doy cuenta que Alejandro entró. Simplemente sigo trabajando normal en mi base de datos y él entra a la base de datos a hacer lo que él necesita. A las bases de datos se Profe, manejan. pero ¿por qué pasa eso? O sea, porque usted no se da cuenta. Porque ¿qué sucede? Lo que pasa es que cuando la base de datos es concurrente, ella crea como una copia, digámoslo así, para que me entiendan, ella crea una copia de ella para Alejandro y crea una copia de ella para mí cuando entramos los dos. Y entonces yo trabajo. Cuando ya termino de trabajar, ella coge los datos que yo trabajé y los anexa a la parte que le corresponde hacerla. Y cuando Alejo termine, incorpora los datos a la parte que trabajó Alejandro. Entonces, ahí, al estar de esa forma, yo nunca me voy a dar cuenta cuándo fue que entró Alejandro, ni a qué horas entró Alejandro. ¿Sí? Sí, profe, ya entendí. Ah, ok. Listo. Eso es básicamente, toda esta información debe estar consignada en su portafolio de informática. Ahí en el video les queda la información. Luego viene la parte de los sistemas de gestión de bases de datos. Entonces, ahí sabemos que es un sistema de gestión de bases de datos que consiste en una colección de datos interrelacionados entre sí y un conjunto de programas para acceder a dichos datos, ¿cierto? El objetivo principal de un SGBD es proporcionar una forma de almacenar y recuperar la información de una base de datos de manera que sea tanto práctica como eficiente. Algunos gestores de bases de datos. Entonces, aquí tenemos los diferentes y se explica los diferentes sistemas. Profe, ¿y eso es para qué sirven? Ellos son los que permiten controlar la base de datos a distancia. Por ejemplo, MySQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacional, ¿sí? Y es de código abierto. ¿Qué significa? Que al ser de código abierto y ser una base de datos relacional, o sea, que se relacionan sus tablas entre sí, me permite que yo trabaje en la base de datos y al mismo tiempo lo pueda hacer Alejandro, lo puede hacer Onis, lo puede hacer Jiménez, todos al mismo tiempo trabajando y la base de datos no va a colapsar. ¿Por qué? Porque MySQL es eso es lo que... Esa es como la misma Te escucho entrecortado. Arriba, ¿no? Vuélveme a decir las cosas que se te escucha muy entrecortado. Eso es como pero ahora se pone más Sí. de uno. Sí, señor. Ahora, tenemos otro manejador de datos que es Oracle. Oracle es una base de datos que es supremamente sofisticada, sí, supremamente robusta, pero no es tan fácil de manejar, ¿sí? Para Oracle hay que hacer un curso completo del manejo de bases de datos en Oracle. El
PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos relacional también orientado a objetos. Y está Microsoft Access, que es un sistema de gestión de bases de datos incluido en el paquete ofimático de Office. Una base de datos de Access almacena la información en un solo archivo junto con otros objetos como formularios. ¿Y qué es un formulario? Formulario es un documento que contiene preguntas y espacios en blanco para llenar con información solicitada, ¿sí? Aparte de eso, el sistema de Access también maneja macros. Y una macro son secuencias de acciones dentro de un programa que el usuario activa pulsando un botón o una combinación específica de teclas. ¿Listo? Vienen los conceptos de modelos lógicos y conceptuales. Entonces, en esta parte de acá,